Bien, esta tarde preciosa vamos a compartir una palabra en el libro de San Juan, capítulo 5, 1 hacia adelante. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, diferentes enfermos que esperaban el movimiento del agua. Habían paralíticos, porque un ángel descendía un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había ahí un hombre que buscaba ser sanado durante 38 años. Cuando Jesús le vio prostrado, entendió que estaba mucho tiempo buscando su sanidad. Ese enfermo le dijo, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En este pasaje bíblico podemos entender, hermanos, que en este lugar llamado el estanque, de tiempo en tiempo Dios enviaba un ángel que movía las aguas y dice que sanaba cualquier enfermo que entraba a las aguas, era sanado de cualquier enfermedad. Pero ahí también se encontraba Jesús. O sea, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con todo su poder en ese lugar, sanando toda clase de enfermedades. Y no solamente sanando enfermedades del cuerpo, sino del alma, del espíritu. Enfermedades de los nervios, enfermedades del corazón, estrés, tantas enfermedades que podemos discernir, ¿no? Porque se habla de multitud de enfermedades y multitud de enfermos. Tal vez había alguien con leucemia, con diabetes, artritis, había gente con la columna torcida, tal vez había una persona con una extremidad más larga que la otra, y de todas el Señor los sanaba. Pero déjame decirte, hermano, esta tarde que la Biblia tiene palabra muy profunda en el espíritu. Y cuando nosotros leemos la Biblia, y cuando nosotros nos ponemos en oración y le pedimos a Dios que nos dé a entender qué nos quiere hablar, porque Dios no solo le habla al que oye, sino al que habla también. Y la palabra viaja. Hoy esta palabra la estamos transmitiendo a través de la radio, a través de las redes, y mucha gente que no conocemos se va a encontrar con esta palabra que es viva y eficaz, que es de Dios. Es la palabra escrita de Dios, que el hombre por generaciones ha querido desaparecerla, ha querido tergiversarla, ha querido adulterarla, ha querido mutilarla, como lo han hecho. Podemos encontrar muchas versiones bíblicas, revisando versiones bíblicas, traducciones, que hay palabras que no concuerdan unas con otras. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer la misma Reina Valera de la versión 1960, un pasaje donde dice que Goliat, en 1 Samuel, creo que esa historia la sabemos todos, pero sin embargo en esta versión dice que hay más
una persona que no tiene nada que ver con David fue el que lo venció a Goliat. Yo me quedé estupefacto, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día están contaminando, cambiando las cosas. Están poniéndole a Dios el nombre de Yahweh. Yo escuché que, bueno, los católicos dicen Yahvé, pero Yahweh. Y que Jesús es Yahshua. Bueno, podemos aceptar que en otro idioma se le puede decir Yeshua o Yahshua. Pero que prohíban decir el nombre de Jesús. Dicen que el nombre de Jesús es el nombre de un caballo. Que no mencionen el nombre de Jesús. Ya esas personas están totalmente confundidas. No están en la sana doctrina. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, en este lugar, el movimiento de las aguas, que no es más otra cosa, las aguas representan a la gente. Jesús le dijo a sus apóstoles que serían pescadores de hombres. ¿Y dónde están los peces? Están en las aguas. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde está esa gente que necesita la palabra? Están en las multitudes, en las plazas, están en las playas, están en los mercados, están en la metrópolis. Entonces Dios manda a pescar a esos hombres, alcanzarles el Evangelio, porque esa es la intención del Espíritu Santo de Dios, que mucha gente venga a la salvación, conozca la verdad, conozca que hay un Dios verdadero, un Dios que sana enfermedades, un Dios que cuida de su creación, que cuida de todos, trata de que todos oigan su palabra, entiendan que hay un Dios maravilloso, un Dios que puede evitar un suicidio, un Dios que puede evitar un divorcio, un Dios que puede evitar un crimen, un aborto, un Dios que puede evitar la violencia que existe en las casas entre hermanos, padres, hijos, violencias físicas y verbales, parricidios, feminicidios, crímenes increíbles. Faltaría el tiempo para descifrar la cantidad de crímenes que hemos podido ver en las noticias, en los periódicos, a través de los tiempos. Es un tiempo bien difícil, hermano, déjame decirte que Satanás ha descendido para romper contra las familias, para destruir a los jóvenes con la droga, con el alcohol. Es increíble, hermano, no te preocupes. Crímenes. Hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos. Esa es la característica de Satanás, destruir a la humanidad, destruir a los jóvenes, destruir a las personas, llevarlas al desvarío, llevarlas al crimen, a la maldad. Pero sin embargo, Dios ha descendido para sanar a las familias, para sanar a los enfermos, para consolar a los enlutados. Mucha gente que ha perdido a sus hijos, mucha gente que ha perdido, déjame decirte, hermano, han perdido a sus padres. Mucha gente que ha perdido a sus seres queridos. Pero Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, poderoso como un gigante, ha venido a destruir todas las obras del diablo y sus demonios. En estos tiempos que nos ha tocado vivir de muerte, con estas famosas enfermedades que el hombre le ha puesto nombre, el COVID, el Omicron y todos los cánceres que existen, enfermedades que el hombre ha bautizado. Pero ¿sabe una cosa? Solamente existen las enfermedades que Dios ha enviado, hermano, las plagas que Dios ha enviado. No solamente se la mandó a Egipto, se la mandó al mundo entero. El año 1787, 88 y 89, la tierra entró en un enfriamiento y trajo plagas. La gente moría como mosca, hermanos. Enfermedades respiratorias, enfermedades que mataban a la gente en diferentes partes de la tierra. Pero al mismo tiempo tenemos la facilidad de que nuestro Señor Jesucristo es un sanador y está vivo. Él ha venido a sanar las enfermedades.
ha venido a sanar a las personas, cualquier enfermedad. Pero mucha gente, por no recurrir a Dios, por no clamar a Jesucristo, no tiene su sanidad. La palabra dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido sanados. El profeta Isaías lo dijo claramente. Él era experimentado en quebrantos, fue molido por nuestros pecados. Y muchos dicen que lo vieron, no le creyeron y hasta le tenían pena. Decían, ¿por qué Dios lo habrá castigado? Sin saber que era el Hijo de Dios, Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios. Ungido. Experimentado en quebrantos. Nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo se encontraba en el estanque de Betesda y tuvo misericordia y movía las aguas. El poder de Dios movía las aguas. Pero ¿sabes? Quiero decirte esta tarde, hermano, que ese mover de aguas representa la iglesia de Jesucristo. Todo lugar donde se levante un altar, donde se levante la voz, donde se levante una prédica, donde se levante una exaltación a Jesucristo, ese lugar está ungido y en ese lugar está el mismo Espíritu Santo y sus ángeles acampando alrededor de ese lugar para sanar a toda persona que viene a Jesús, toda persona que necesita de Dios, toda persona que le cree al Espíritu Santo. En Betesda, hermano, habían cojos. Y no solamente quiero decirte que eran cojos físicos, porque hay cojos espirituales. Hay personas que no pueden caminar en dirección a las cosas de Dios, a hacer cosas buenas. Hay personas que cojean, quieren estar bien, pero no pueden. Tienen una cojera espiritual. Hay paralíticos espirituales, que por ejemplo estos paralíticos no pueden hacer las cosas buenas que Dios les manda. Porque Dios manda a hacer cosas buenas, Dios no manda a hacer cosas negativas. Dios te manda a hacer cosas honrosas. Honrarás a tu padre, honrarás a tu madre, honrarás a tus abuelos. Pero mucha gente se olvidó de sus padres, se olvidaron de su madre, se olvidaron de su familia, de sus ancianos. Ah, no, yo no tengo padre, no tengo madre, pero tienes un tío anciano que necesita ayuda. Tienes una tía anciana. Se olvidaron de los niños. Se olvidaron de aquellas personas que hicieron bien por ella. A veces puede ser un primo, puede ser un tío, un sobrino, un tío. Amén. Como en el caso de David, por ejemplo, cuando le pregunta a su escudero, le dice, ¿hay alguien aquí de la familia de Saúl? Le dice, para honrarlo yo. Claro, le dijeron, de la descendencia de Saúl, de Jonathan, el hijo de Jonathan, Mefiboset. Él está aquí, llámenlo, vamos a devolverle todas sus tierras, vamos a honrarlo, porque él había pactado con Jonathan. Entonces, hermano, todas estas cosas están escritas para que nosotros tengamos cuidado y aprendamos, para que Dios nos bendiga, aprendamos de estos grandes hombres de la Biblia. Esas aguas, mi hermano, en Betesda se movían y los enfermos eran sanados. Pero quiero decirte en esta tarde que esas aguas eran la iglesia de estos tiempos, hermano. Porque cuando tú vas a esas aguas, hay un ángel. El ángel representa al pastor de la localidad o al pastor invitado, que siempre los hay. Vienen con su palabra, vienen ungidos, vienen en oración, vienen en ayuno, vienen en vigilia, vienen consagrados a Dios, vienen en el secreto de Dios. Y esos hombres traen palabra fresca, hermano. Esos hombres traen palabra de vida. Entonces la persona que oye esa palabra, la persona que se mete a esas aguas, es alcanzada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios muchas veces le da direcciones, le da guía, le da visiones, le da para que puedan salir adelante, porque el único que nos puede ayudar es el Señor, mi hermano. Pero sin embargo a veces el hombre quiere hacer las cosas a su manera y no las encuentra, porque el mundo está lleno de trance, el mundo está lleno de estafas, de robos, de rapiña. El estanque de Betesda, mi hermano, también tenía ciegos, también tenía enfermos de diferentes categorías, pero sin embargo las aguas se movían
y el primero que entraba recibía su sanidad. Había un hombre que tenía 38 años, dice, y ese hombre no representa a otro que a las personas que oyen la palabra y tienen pretexto, dicen, no, allá piden mucha plata, allá estafan, no, yo conozco a ese pastor, yo conozco a esos hermanos, tienen 2 o 3 mujeres a escondidas, yo conozco a esa hermana, yo conozco a la hija de la hermana, ese pastor tiene su carro, tiene su buena casa, son estafadores, son unos vividores. Entonces, están ciegos, hermano, están ciegos espirituales, están paralíticos, no pueden caminar hacia las cosas de Dios. Tienen las manos tullidas, no pueden ofrendar, no pueden diezmar. Y encima que no le sirven a Dios, encima todavía murmuran de las cosas de Dios. Yo quiero decirte esta tarde, hermano, que el Señor tiene grandes propósitos con tu vida. El Señor habla, dice que habla, el Espíritu Santo habla. Bienaventurado aquel que oye la palabra de Dios y la realiza. Aquel que oye su palabra y la sigue y la busca como a la miel. El Señor te bendiga.